noches, bienvenidos a nuestra actividad de esta semana y de este día. Como siempre, pues a veces compartimos algunas reflexiones antes de iniciar. Buenas noches, antes de iniciar el tema que abordaremos esta noche. El pensamiento de hoy pues consiste en un esfuerzo, un sacrificio, una disciplina, una responsabilidad de asumir con seriedad, en este caso, el estudio, la academia, y en todos los cursos, que todo curso requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Nada se puede obtener si no hay una actitud positiva, si no hay una actitud, digamos, de pasión, de querer hacer las cosas de la mejor manera. Y al final, pues, obtener los resultados positivos, los resultados deseados, lograr las metas que uno se propone. Al inicio del semestre, pues obviamente ustedes se propusieron aprobar todas las asignaturas, todos los cursos, pero el hecho de aprobarlas no es por obra del Espíritu Santo, sino que tiene que existir un esfuerzo, tiene que existir un sacrificio, una responsabilidad, como decía, una disciplina de cada uno de ustedes para lograr obtener lo que se propone. Entonces, la exhortación es que sigamos con ese entusiasmo, sigamos con esa motivación, con esa pasión para seguir avanzando, no solo en el curso de Derecho Procesal Penal, sino en todos los cursos, para que a finales de mayo, pues ustedes queden debidamente satisfechos de haber dado lo mejor de ustedes y obtener el resultado que ustedes desean. Así es que con ese comentario, pues vamos a iniciar nuestra clase de esta noche. Gracias, Lick, por el comentario. Para servirle. Bien, uno de los temas importantes en todo el proceso penal y especialmente en las audiencias de declaración de testigos, sea en anticipo de prueba, sea en la fase de investigación que realiza el Ministerio Público y sobre todo en el juicio oral y público, hay una parte de ese andamiaje jurídico procesal que es el interrogatorio. Definitivamente juega un papel importante, determinante, decisivo en las decisiones que en un momento dado adopten los jueces o los tribunales de sentencia en un juicio oral y público. Y el interrogatorio, pues lo regula el Código Procesal Penal en la Constitución, en primer lugar. En el artículo 9 y 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos algunos aspectos relevantes relacionados a esta fase del proceso penal. Es una incidencia del proceso penal que puede dar en la etapa preparatoria cuando en este caso el fiscal interroga a un testigo, lo entrevista como parte de su investigación. Se puede dar en la etapa, en un anticipo de prueba también, cuando por alguna razón especial un testigo, la víctima, el imputado o un perito puede ser citado a declarar como anticipo de prueba en la fase de preparación o en la etapa preparatoria. Incluso, como ya sabemos, que un anticipo de prueba también se puede dar en la fase de preparación del debate. Y, por supuesto, no digamos en el juicio oral y público, en el debate, en donde con mayor relevancia, con mayor trascendencia, la declaración de testigos, de peritos, de técnicos, de víctima, del imputado, pues, digamos, trascienden procesalmente. Bien. Y también el Código Procesal Penal, como ustedes recordarán, cuando vimos lo relacionado a la primera declaración del imputado, el artículo 86 refiere que
Si el imputado declara, pues el artículo 82 señala que si el imputado declara, es sometido a un interrogatorio por el defensor, por el fiscal, y que incluso el juez podría también preguntar, aunque pues el sistema acusatorio básicamente ha diseñado el interrogatorio para las partes procesales, concretamente Ministerio Público, defensor, porque se dice que es una función exclusiva de estos sujetos procesales, ya que el juez debe ceñirse a, digamos, a juzgar y ejecutar lo juzgado, y no asumir una posición que corresponde con exclusividad al fiscal o al defensor o al abogado del creyente. Sin embargo, el Código Procesal Penal permite que los jueces puedan interrogar. Cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia, era muy común, muy normal que los jueces interrogaran mucho. Hoy en día, me atrevo a decir que la mayoría de jueces o tribunales de sentencia casi no interrogan, entendiéndose que estamos en un sistema acusatorio en donde la función de cada uno de los sujetos procesales está debidamente establecida. Sin embargo, si puede ocurrir que el interrogatorio que formule el fiscal o el abogado defensor sea tan deficiente, tan pésimo, que queden dudas al juez o al tribunal y tendrá que interrogar para aclarar sus dudas, para convencerse más de la declaración del testigo, de la víctima, del imputado, perito, etcétera. De lo contrario, pues no interrogarían. Y decía esto porque generalmente en muchos sistemas acusatorios de otras legislaciones o países, los jueces en algunos casos posiblemente no se les otorgue esa facultad. Sin embargo, el Código Procesal Penal, pues sí, da esa facultad a los jueces para que pregunten en un momento dado. Y por supuesto, si ellos estiman que hay que aclarar, hay que ampliar el interrogatorio formulado o alguno de los declarantes, como decía, puede ser testigo, puede ser imputado, víctima, etcétera, pues los jueces entonces podrán interrogar. De lo contrario, pues se abstienen de hacerlo, porque consideran que al ellos formular un interrogatorio están asumiendo una función que le compete con exclusividad a los sujetos procesales que ya mencioné: defensor, fiscal, abogado, querellante, imputado, etcétera, etcétera. Y hago esta salvedad porque en algún momento ustedes pueden, en un debate, pueden apreciar que un juez interroga. ¿Qué puede ocurrir? Que ya no se da con frecuencia como ocurrió cuando cobró vigencia el Código Procesal Penal, pero sí puede acaecer en cualquier juicio, en cualquier debate. Pues bien, establecido entonces los artículos que regulan el interrogatorio, decía el 86, el 220, el 376 y 378 del Código Procesal Penal. Y yo le pregunto a Yadira Pérez, para usted, ¿qué es el interrogatorio? ¿Cómo lo conceptualizaría? ¿O cómo definiría usted el interrogatorio? ¿Sí me está escuchando, Yadira? A su lady. Sonia, esperemos, Sonia, que nos apoye a su Lady Pérez. ¿Qué piensa? Bien, le concedemos la palabra entonces a la compañera que levantó la mano, Gloria, me parece. Buenas noches. Yo Buenas noches. considero que el interrogatorio sería
parte de la averiguación o que la persona que está siendo sindicada diga su versión de los hechos, para que pues, la persona que está haciendo la interrogación conozca ese lado y así nos sirve para la averiguación. Gracias. Sergio Miller, dígame, Sergio. Buenas noches, licenciado. Para mí el interrogatorio es una serie de cuestionamientos que buscan esclarecer un hecho. Muy bien. Claro, Mariela Lisbeth dice que sus preguntas claras y sencillas. Bien, sí, en efecto, tanto Sergio como las otras dos compañeras que intervinieron, pues el interrogatorio es precisamente eso, el dirigir una serie de interrogantes o cuestionamientos en relación, en este caso, al proceso penal, a un hecho objeto de investigación. Jimmy Rivas, dígame, Jimmy. Escucho, Jimmy. No se le escucha. Creo que no tiene activado su teléfono, su micrófono, perdón. Vamos a ver ahorita. Ahorita sí. Ahorita licenciado. Sí. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Y gracias por la oportunidad. Fíjese que el viernes, en lo último que vimos con usted en relación a la presentación que hicieron, yo me quedé con duda en relación a que, por ejemplo, si habían algunas situaciones que no se tomaron en consideración, o por decir algo, el informe del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. Se puede desistir en todo caso, aunque sí tenga culpa la persona, o se encuentre sí, con culpa. ¿Desistir en qué aspecto? Es que como cuando hay un error, por ejemplo, a mí me están procesando, ¿verdad? Me llevan a la primera audiencia y viene mi abogado defensor y encuentra que hay vicios en la declaración y en el parte o el informe que presentan el Ministerio Público y la misma Policía Nacional Civil. Ahí pueden presentar o pedir el abogado defensor que se desista por ser improcedente de la información del MP y de la policía. Sí, digamos, si en el ejemplo que usted plantea, si digamos el informe de la Policía Nacional y otros aspectos a juicio del abogado defensor tienen inconsistencias, tienen falencias, contradicciones, ambigüedades, etcétera, o falsedades, pues debe manifestarlo en esa audiencia. No es que pueda, sino debe exponerlo al juez para cuestionar esos medios de convicción. Y que en un momento dado el juez, si advierte que en efecto tiene esas falencias o esas falsedades, etcétera, el juez en un momento dado no puede, digamos, aceptarlas, ¿ya? Y no puede tomar una decisión, por ejemplo, que fundamentada en esos documentos que adolecen de vicios, ¿ya? Entonces sí, por supuesto, debe cuestionarlo, decirle, mire, el informe de la Policía Nacional que presentó el Ministerio Público en esta audiencia, no, el juez no debe admitirlo como medio de convicción que respalde o que justifique ligar a proceso penal a mi defendido, toda vez que este informe tiene los siguientes errores o los siguientes vicios y señala a usted específica y concretamente qué errores o vicios tiene, etcétera, etcétera, para evidenciarlo y que el juez en un momento dado lo corrobore al analizarlo y en efecto, si así es, pues el juez dice, no los admite, no los acepta. No les puedo decir en este momento que el juez lo valore, porque no es el momento procesal para valorar como prueba ese documento. Pero sí el juez debe de verificar lo que la defensa indica. Y si efectivamente así es, pues sencillamente no tomarlo en consideración para ligar al proceso penal al imputado, ¿ya? Entonces tomar otra decisión. Y así podría ser con todos los medios de convicción que presenta el Ministerio Público. Precisamente esa es la función del abogado defensor, de cuestionar, de objetar, de
los medios de investigación que presenta el Ministerio Público en esa audiencia, si es que en realidad tiene esas inconsistencias o esas debilidades o esas falencias, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nos salimos un poquito del tema, pero era necesario aclararlo. Como parte del interrogatorio también yo consideré que tal vez era oportuno poder ir metiendo ahí como en el tránsito, ir esquivando un vehículo y otro. Por eso consideré que era oportuno y discúlpeme, Emily. No tenga pena, no se preocupe. Muchas gracias, muy fino. Bien, decíamos entonces que el interrogatorio, todo interrogatorio lleva una finalidad. Nadie pregunta por querer preguntar. Desde el momento que se formula una interrogante a una persona, se pretende obtener alguna información, ¿ya? Digamos, sobre todo, creo que en algún momento todos hemos sido objeto de interrogatorio, tanto, tal vez no dentro de un proceso penal, pero sí hemos sido cuestionados tal vez en nuestro trabajo, en nuestro hogar, sobre todo cuando llegamos tarde y no justificamos el motivo de nuestra incomparecencia tardía. Bueno, somos sometidos a un interrogatorio y tenemos que contestar, o al menos que nos obtengamos de no hacerlo. Eso es así como una, digamos, lo menciono, no como parte de un proceso penal, sino que como un ejemplo de que en cualquier momento, de una u otra manera, hemos sido objeto o susceptibles de un interrogatorio. Como les decía, bien por la compañera de hogar, por los hijos, padres, etcétera, etcétera. Bien, pero ese interrogatorio, pues obviamente no nos podríamos decir que nos interese, porque nos interesa abordar el interrogatorio desde el punto de vista del proceso penal. Y acá en la presentación pues exponemos dos definiciones muy prácticas, sencillas, fáciles de comprender de qué realmente es un interrogatorio. En primer término se dice que el interrogatorio es el arte de obtener información pertinente. Y es que la mayoría de autores, la mayoría de juristas que han escrito sobre el tema coinciden en que es un arte. El interrogatorio es un arte. ¿Por qué es un arte el interrogatorio? Porque para formular preguntas se requiere habilidad, se requiere destreza, se requiere una preparación previa, se requiere, digamos, tener, digamos, una manera, una forma, tanto física como verbal, de formular un interrogatorio, ¿ya? Por eso se dice que es un arte. Y es un arte porque precisamente no es cualquier cosa, sino que ya analizado el interrogatorio desde el ámbito penal o procesal penal, eso conlleva una estrella, conlleva una preparación previa, etcétera, etcétera. Y entonces, siendo un arte, pues ese arte tiene la finalidad o lo que busca es obtener una información. Como dice la definición, información pertinente, información que tenga relación con el hecho que se está investigando o que se está discutiendo en un juicio oral público. Es decir, esa información tiene que estar relacionada con la teoría del caso que está sustentando en el caso del fiscal. Y en el caso de la defensa, igual, también la defensa tendrá su teoría del caso y, por supuesto, esa información que se busca a través del interrogatorio tiene que ser precisamente pertinente o relacionada directa o indirectamente con el tipo penal o los hechos delictivos que se están investigando y juzgando. También ese interrogatorio debe ser claro, debe ser preciso, debe ser sencillo. Y esto sencillamente para que la persona que está siendo sometida a un interrogatorio, sea testigo, víctima, perito, etcétera, entienda, comprenda la pregunta y que ese entendimiento le permita contestar de la mejor manera.
Porque si formulamos un interrogatorio con palabras rebuscadas, con un léxico jurídico y técnico incomprensible para el interrogado, lo más probable es que no nos dé la respuesta que esperamos. Entonces el que está interrogando tiene que descender a un lenguaje, digamos, sencillo, para que el que está declarando pues entienda. Imaginémonos que un testigo es llamado y que el testigo no sepa leer ni escribir, pues obviamente, por eso decía que el que está interrogando tiene que tener ese arte de saber descender a la preparación que tiene el testigo. ¿Ya? Porque no va a ser igual interrogar a un testigo que interrogar a un perito. Por ejemplo, a un médico forense que tiene preparación, tiene expertise, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere que ese interrogatorio sea dirigido con términos claros, precisos y sencillos, que le permitan al declarante o al deponente o al interrogado comprender la pregunta y dar la respuesta que espera obtener el que está interrogando. En la segunda definición se dice que también es el arte de dirigir preguntas al interrogado o examinado por parte del interrogador. Y ya decíamos que nadie va a dirigir un interrogatorio por dirigirlo, sino tiene una finalidad, tiene un propósito, busca obtener información, como dice Jimmy Rivas, obtener una hipótesis, una o varias. Recordemos que cuando inicia una investigación puede iniciar con varias hipótesis, no necesariamente solo una, y las mismas se van descartando conforme vaya avanzando y desarrollando la investigación. Entonces, el interrogatorio pues permite eso, ir descartando hipótesis, ir descartando participación de personas, etcétera, etcétera. Y también se dice en esta segunda definición que la finalidad es obtener información útil. Como decía, es una información que realmente vaya a ser o a servir en la investigación, que sea pertinente y también eficaz. Dice, para probar algún hecho de la teoría del caso, objeto de discusión dentro del proceso penal. Ya con estos elementos expuestos, obviamente quedamos ya bien claros de qué es un interrogatorio. Por supuesto, estas definiciones no son las únicas. En la medida en que ustedes puedan consultar autores, van a encontrar definiciones distintas. Lo que sí les aseguro es que todas van encaminadas a señalar que es la formulación de preguntas o de cuestionamientos, como decía Sergio. Entonces, eso es lo que debemos entender por interrogatorio dentro del proceso penal. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado. No, licenciado, gracias. Muchas gracias. Bien. Dejamos entonces a un lado lo que son las definiciones y llegamos a establecer cuál es la función del interrogatorio dentro del proceso penal. Arturo de León de la Vega es un jurista mexicano, es un connotado abogado que ha escrito varios textos de derecho procesal penal y uno de ellos es sobre el interrogatorio. Él, pues, hemos extraído de un texto de él estos elementos importantes porque estimé que él los aborda de una manera muy comprensible, de una manera práctica. Por supuesto, hay otros autores que cuando se refieren a la función del interrogatorio, pues quizá lo hacen con términos más alambicados o términos mucho más jurídicamente hablando, con mayor dificultad.
Pero me pareció que este autor pues lo expone de una manera muy concreta. Para este autor, la función del interrogatorio es, primero, presentar el testimonio de manera efectiva, lógica y persuasiva. Tanto el fiscal como el abogado defensor o el abogado asesor jurídico del querellante adhesivo, si es que hubiese, y si tuviese abogado el querellante, pues tiene que haber una preparación previa del testigo, ¿ya? Aparte de entrevistarlo, aparte de escuchar lo que le consta, pues hay una, digamos, como les decía, hay una estrategia, hay una política procesal de cómo preparar a ese testigo. Y cuando yo digo preparar al testigo, me refiero a indicarle cómo debe comportarse en una audiencia, que escuche con atención las preguntas, que no conteste precipitadamente, que si no entendió la pregunta, pues que solicite al juez que se la vuelvan a dirigir, etcétera, etcétera. Preparar al testigo no significa decirle mienta o diga falsedades, como puede ocurrir lamentablemente. O decirle, mire, usted diga esto, diga aquello, es decir, poner en boca y en la mente del testigo algo que no le consta, algo que no vio, es decir, inventarle una declaración. Eso es, aparte de que no es ético, aparte de que no es correcto, no es legal, pues existe un gran riesgo de que con un buen interrogatorio con facilidad se pueda evidenciar que el testigo está mintiendo o que su declaración es fabricada, es un montaje, etcétera, etcétera. Entonces, presentar el testimonio de manera efectiva implica que ese testimonio, digamos, las preguntas que se van a dirigir, están encaminadas a obtener esa información que le interesa, que le importa al Ministerio Público, si es el fiscal el que interroga, o al defensor, si es el abogado del sindicato el que está interrogando o va a interrogar. Y la finalidad es que ese interrogatorio lleve una coherencia, sea lógico, y aparte de ello sea persuasivo o persuasiva. ¿Y qué significa que sea persuasivo? Es decir, que a través del interrogatorio y a través de las respuestas que dé el testigo, se convenza al tribunal o al juez que esas respuestas influyan en la decisión que en un momento dado va a asumir el juez o el tribunal. Por eso se dice que es persuasiva, que debe ser convincentes esas respuestas. De manera que realmente aporten información relevante, procesalmente hablando, que le sirvan al juzgador tomar una decisión en base a ese interrogatorio. Y luego también dice este autor que debe obtener del declarante toda la información necesaria y útil para acreditar el hecho punible investigado. En la medida en que el interrogatorio sea efectivo, sea eficaz, obviamente eso robustece, eso fortalece la teoría del caso que plantea o la hipótesis del caso que está planteando el fiscal. Y también puede ser que si el abogado defensor formula un buen interrogatorio que desacredite la declaración del testigo, que ponga en duda esa declaración, pues también es, digamos, en un momento dado, puede que el juez no valore esa declaración. Entonces, definitivamente, por eso decía que esto es un arte, no es sencillamente de proponer dentro del proceso, bueno, voy a presentar a este testigo y ahí a su suerte. No. Si queremos hacer un papel decoroso, si queremos hacer una defensa digna,
de los derechos del imputado o queremos formular una acusación sustentada técnica y jurídicamente, pues a través del interrogatorio podemos obtener mucho de ese resultado. Entonces, como les decía, no es sencillo pensar nada más de presentar un testigo y que ahí en la audiencia del testigo que mire cómo sale. No, pues hay digamos, el responsable de esa declaración será el fiscal si es testigo del fiscal o del Ministerio Público. Y el responsable de esa declaración será el abogado defensor o el imputado si son los que presentan sus testigos. También, entonces, la función del interrogatorio, además de que debe presentarse el testimonio de manera persuasiva, lógica, etcétera, el autor con un lenguaje muy sencillo nos dice por qué el interrogatorio, cómo es que el interrogatorio debe ser efectivo, debe ser eficaz. Él dice que el interrogatorio o las preguntas son efectivas cuando a través del testimonio se pretende lograr comprobar la teoría del caso. Por ello debe ser el que está interrogando conciso, preciso y evitar toda información superflua. Es decir, que la información superflua es aquella que no nos va a servir para nada. ¿Ya? Por eso las preguntas deben ser claras, precisas, y que realmente vayan encaminadas a probar lo que yo quiero que el testigo diga a través de la pregunta que yo le estoy formulando. También debe ser lógico o lógica la interrogación. Dice, el interrogatorio debe presentar un testimonio que contenga un relato coherente de los hechos, donde destaquen los puntos claves del testimonio, para fijarlo claramente en la memoria del tribunal. Y persuasivo, dice, convencer al tribunal de la veracidad de los hechos que está narrando el testigo al estar siendo interrogado. Todos esos aspectos técnicos y jurídicos pues son los que deben de prevalecer en un interrogatorio. Y esa es la función precisamente del interrogatorio. Como les decía, el interrogatorio debe dirigirse solo porque ella así lo dice o porque la ley le da esa facultad a los sujetos procesales. Muchos casos en la vida real y en la vida práctica, los resultados han sido muy buenos o positivos en muchos casos porque han dependido de un buen interrogatorio. Y a la inversa, también hay muchos casos que han fracasado o se han desvanecido por la formulación de un mal interrogatorio. Por eso es que la mayoría de tratadistas señala que es un arte. Bien, pero además de la función del interrogatorio, como ustedes recuerdan, el artículo 86 del Código Procesal Penal prohíbe que no se dirijan preguntas ambiguas, capciosas, sugestivas, impertinentes, etcétera, etcétera. Y hay una razón de ser, porque permitir que en un juicio oral y público se dirijan preguntas de esta naturaleza es prácticamente perder el tiempo, perder la atención del juez, del tribunal y de las partes en preguntas que al final no van a tener ninguna aplicación o relevancia en el proceso penal. Entonces, por eso es que también se ha diseñado un tipo de preguntas o un interrogatorio que sí es permitido por la ley, ¿ya? Y para ese efecto, pues se habla de diferentes clases de preguntas que se pueden dirigir en un interrogatorio. ¿Y cuáles son esas preguntas? Existe una cantidad de
preguntas en la doctrina. Sin embargo, pues analizaremos únicamente las que considero más recurrentes en un juicio oral y público o en una entrevista que haga el fiscal en la fase de investigación o en un anticipo de prueba que se haga de un testigo o cualquiera. Puede ser un perito o un técnico o la víctima o el imputado. Bien, pero antes de ello, pues también se dice que qué debemos entender por preguntas o qué son las preguntas. Pues sencillamente se dice que son medios o mecanismos que las partes emplean para incorporar información y extraer información fáctica de quien se interroga. Testigo, peritos, víctima, sindicado, y sustentar la teoría del caso. Siempre, siempre, siempre es buscando probar alguna hipótesis o todas de la teoría del caso. Entonces, como les decía, la finalidad del interrogatorio pues es precisamente eso, probar lo que al fiscal le interesa de su teoría del caso. En primer lugar, se habla de preguntas abiertas o narrativas. ¿Y cuáles son esas preguntas abiertas o narrativas? Se dice que son las que permiten que el testigo o perito declare libremente. ¿Ya? Por eso se dice que son abiertas, porque le dan esa facultad, le dan esa libertad al interrogado de contestar en la forma en que él estime conveniente. ¿Ya? Es decir, el testigo no se ve, digamos, limitado en dar su respuesta. Pero también hay que ser muy cuidadosos al dirigir este tipo de preguntas porque puede dar lugar a que el que está declarando se extienda demasiado. Porque como es una pregunta abierta o narrativa, él va a narrar lo que le consta. Pero, como les digo, el riesgo que se corre muchas veces en este tipo de preguntas es que se pueda extender demasiado el testigo o la persona que está declarando y que eso en un momento dado pues pueda generar que él se contradiga en todo lo que diga. Entonces, también hay que ser el que está dirigiendo el interrogatorio tiene que ser muy cuidadoso en evitar que, como es una pregunta abierta, el declarante se extienda demasiado. Entonces, las preguntas, como les decía, son abiertas o narrativas porque implican una narración de parte del declarante en relación a lo que es lo que le consta. Por ejemplo, una pregunta abierta, si la va a dirigir el fiscal del Ministerio Público y él pretende probar que el sindicado se encontraba en la escena del crimen y fue el que cometió el hecho delictivo y que para probar ese extremo presentó un testigo presencial, entonces él podría formularle la siguiente pregunta. ¿Dónde se encontraba usted el día de los hechos? Bueno, él dirá, bueno, yo me encontraba en el día, si no, le puede decir, diga usted dónde se encontraba el 5 de enero de 2023, el día que ocurrieron los hechos, o sencillamente, ¿dónde se encontraba usted el día 5 de enero de 2023? Bueno, él dirá, yo me encontraba en tal lugar, etcétera. Bueno, ¿qué apreció o qué le consta a usted del hecho que presenció? Entonces ya él dirá, bueno, fue el día tal de enero, aproximadamente a tal hora, yo me encontraba en tal lugar, en la escena de crimen,
Y me consta que el hoy sindicado pues fue la persona que le dio muerte a la víctima. Y puede seguir interrogando, ¿y de qué manera le dio muerte a la víctima? Bueno, con un arma de fuego. ¿Cuántos disparos escuchó usted? Pues escuché 3. ¿Y dónde? ¿Y usted presenció dónde impactaron esos disparos en la humanidad de la víctima? Pues sí, vi que uno le dio en la cabeza, otro en el tórax, otro en la pierna, etcétera, etcétera. Entonces, ahí prácticamente le está narrando, te está describiendo los hechos que le constan, ya libremente, te está él y manifestando eso. A ver, Omar Relindo, ¿me está escuchando? Osmar, Erlindo. Así es, Lick. Bueno, imagínese que usted es fiscal del Ministerio Público y presentó un testigo también presencial de que le consta el hecho. Y usted quiere probar con esa declaración que el sindicado fue el que cometió el hecho porque ese testigo lo vio en la escena del crimen y lo vio cometer el delito. Quiero que le dirija 2 preguntas a ese testigo y si es tan amable y no hay inconveniente, me pueda encender su cámara. Mi laptop no tiene cámara de las antiguitas, mi Lick. Solo puedo hablar. Bueno, hable, por favor. 2 preguntas abiertas, digamos, o narrativas que usted le dirija al testigo que usted como fiscal propuso. Y lo que quiere usted demostrar con esa pregunta es que él estaba en la escena de crimen y le consta que el sindicado cometió el hecho delictivo. Lo escuchamos. Gracias, Lick. De acuerdo a la relatoría de los hechos, señor fulano de tal. Diga nombres, así como que usted estuviera interrogando. De acuerdo a la relatoría de los hechos, señor don... No es necesario que diga nombre, puede decir señor testigo. De acuerdo a la relatoría, señor testigo, usted se encontraba en el lugar de la escena del crimen, donde fue vilmente atacado con un arma de fuego. La víctima, quien está internada en el Hospital San Juan de Dios. ¿Nos podría usted describir la forma en que inició ese ataque? Bien. ¿Qué opina Sharon Rodríguez de esa pregunta? ¿Cómo le? Perdón. No, está bien. Yo le pregunto a Sharon Rodríguez qué opina de la pregunta que usted formuló. ¿Sí me está escuchando, Sharon? Sharon Rodríguez. David Andrés. No tiene micrófono. Dice, bueno, vamos a creerlo. David Andrés. Brenda Estefanía dice que esa pregunta es directa. Ahí vamos ahorita a comentarlo. David Andrés tampoco tiene micrófono.
Bien. En cuanto a la pregunta que formuló Osmar el Lindo, cuando él decía que, exacto, Jimmy Rivas dice que fue una pregunta muy larga, o sea, muy pronunciada. Sí, en efecto, fue una pregunta muy larga. Además, fue una pregunta sugestiva. Vamos a hablar más adelantito en qué consiste una pregunta sugestiva. Y realmente, cuando se dice usted se encontraba en la escena de crimen, la está ahí sugiriendo de una vez que él estaba en ese lugar. Entonces, Silvia Carolina dice que era capciosa. ¿Por qué es capciosa? Bueno, yo creo que es capciosa porque se está asegurando que él es culpable y como mientras no se demuestre lo contrario, no se podría decir que él indique cómo fue que cometió el crimen. Es lo que yo pienso, no sé si estoy bien. Sí, lo capcioso es cuando, digamos, la pregunta no es comprensible o no es entendible, sino que también vamos a explicar en qué consisten las preguntas capciosas. Licenciado, entonces, ¿cómo sería la pregunta en ese caso? Por ejemplo, sería como, señor... Bueno, yo me voy a contestar con una pregunta. ¿Cómo la formularía usted? Ay, no sé, pero bueno, lo voy a hacer como usted que... inténtelo. Ajá, exacto. Es que el problema es que no lo intentamos. Claro, sería... Si nunca lo intentamos, no lo vamos a poder hacer. Señor testigo, ¿a qué horas usted, dónde estaba en este horario, por ejemplo? Y si me dice, no, pues yo presencié los hechos, me dice, ¿usted me puede decir con qué arma atacaron a la persona? Me dice, fíjese que no estoy seguro o segura. Disculpe, entonces usted vio al atacante. O sea, es como hacerle como la interrogación, sí, no sí, digamos, directamente decirle, usted estuvo ahí y usted me dijo esto. Eso sería. Sí, digamos, usted le dice, usted estaba diga el testigo, si el día 5 de enero de 2023 usted se encontraba en la escena del crimen, usted ya está asegurando ahí que él estaba ahí. Entonces, decirle, diga, señor testigo, ¿podría decirnos dónde se encontraba usted el día 5 de enero de 2023? Ella le dirá, bueno, yo me encontraba en la 18 calle, Quinta Avenida, zona 1 de la ciudad de Guatemala. ¿Qué se encontraba usted haciendo en ese lugar? Pues yo pasaba casualmente. ¿A qué hora pasó usted por ese lugar? A tal hora. ¿Qué presenció usted en el momento en que iba pasando? Pues yo vi que una persona agredió a otra con un arma de fuego, le disparó y lo mató. O la persona murió. ¿Qué hizo usted después de presenciar el hecho? Bueno, yo me quedé un momento en la escena de crimen, etcétera, etcétera. Licenciado, aunque uno, como quien dice, las pruebas y todo eso están apuntando como que él realmente sí estaba ahí y todo, uno no puede... Sí, escucho. Imponerlas como de preguntar dónde estaba y todo eso, como una cuestión bien clara, no poder como tratar de ponerle trampas para que él... No. Digamos, si usted, por eso les decía al inicio, o cuando yo le pedí a Osmar que dirigiera las preguntas, le dije, usted como fiscal del Ministerio Público presentó la declaración de un testigo presencial y le interesa que el tribunal sepa a través del interrogatorio que su testigo estaba en la escena de crimen. Entonces, ¿cómo probarle al tribunal que su testigo estaba en la escena de crimen? A través de preguntas. ¿Dónde se encontraba usted tal día? Me encontraba en tal lugar. ¿Qué se encontraba haciendo? Tal cosa. ¿Qué presenció usted? Tal cosa. Entonces ahí ya estaba diciéndole que él estaba en tal lugar y ya yo me encontraba en la 18 calle Quinta Avenida zona 1. Ok, y si el hecho delictivo fue ahí, pues usted ya está ubicando con esa pregunta el testigo en la escena del crimen. Sin necesidad de decir que él estaba en la escena del crimen. Y luego decía, ¿qué presenció usted? Pues yo presencié esto y lo otro.
Entonces ya ahí usted a través de las preguntas está indicándole al tribunal que él estuvo ahí, que él presenció ahí, y le puede preguntar, ¿pudo usted ver quién fue la persona que le causó la muerte a la víctima o a la persona XX? Él dirá, sí, yo pude ver. ¿A qué distancia se encontraba usted de la persona que cometió el hecho? Bueno, estaba a 1 metro. Y puede usted señalarle al tribunal si la persona que usted vio ese día en ese lugar está presente en este tribunal. Sí, es el señor fulano tal que está sentado a tal lado. Entonces ahí ya, con esas preguntas, usted logró que el testigo dijera que presenció el hecho, le consta que fue el imputado, le consta el día, hora y lugar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda claro eso. Damaris, dígame, por favor. Licenciado, yo entiendo que las preguntas deben ser interrogativas y no sugestivas, en el sentido de que la sugestión puede llevar a que uno prácticamente rincone a la persona que dé una respuesta por la emotividad. Como una pregunta más cerrada, ¿verdad? Si usted estuvo a las 15 horas en el hecho. Por eso decía que la ley no permite las preguntas sugestivas. Porque una pregunta sugestiva, por ejemplo, en el que estamos analizando, una pregunta sugestiva podría decir, diga, señor testigo, si es cierto que usted el día 5 de enero de 2023 se encontraba en la escena del crimen. Ahí es una sugestiva, porque le está diciendo de una vez que él estaba en la escena del crimen. O le puede decir, diga, si es cierto que usted observó que el hoy sindicado fue quien disparó contra la humanidad de la víctima. Esa es una pregunta sugestiva, porque le está de una vez diciendo que él fue el que disparó contra la víctima. Es como que si usted le estuviera pidiendo que él confirme lo que usted está prácticamente, diciendo. Exactamente, porque ¿qué va a ser la respuesta ahí? ¿Sí o no? Ya, que también es una pregunta cerrada, pero al mismo tiempo es sugestiva. Entonces, precisamente por eso es que no se permiten las preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes, etcétera, porque prácticamente está induciendo usted al declarante a que diga de una vez, a través de una pregunta, como les decía, si yo le digo de una vez al testigo, dígase, es cierto que usted vio cuando el hoy sindicado le disparó con un arma de fuego a la señora fulana y tal, causándole la muerte. Y una vez lo estoy ahí sindicando que fue. ¿Verdad? Entonces la pregunta es para probar, por eso decía yo, diga usted si vio o le consta quién le disparó a la víctima. Él dirá, sí, me consta. ¿Puede usted decirnos quién es? Sí, es el hoy sindicado que está aquí presente. Y así sucesivamente. Licenciado, y la importancia de esas preguntas, yo vi en un caso donde la persona dijo, usted estaba a tantos metros cuando escuchó el disparo. Ajá. Cuando yo leí ese expediente dije, ¿cómo pudo esa persona escuchar a tantos metros? Exacto. Un disparo. Ajá, sí, por eso decía yo, cuando una pregunta que dije, ¿a qué distancia se encontraba? Porque digamos, para asegurar, bueno, que él vio, bueno, ¿a qué distancia se encontraba usted de la persona que disparó? Bueno, estaba a 1 metro. Bueno, sabemos que a 1 metro. Y si usted quiere confirmar más, le puede preguntar que si ella tiene problemas de visión o no tiene problemas de visión. Porque puede estar a 1 metro. La etapa intermedia, si tiene también conocida como... Lo más probable es que no pueda ver bien. O si no tiene, pues eso también puede ayudar. Entonces, y ahí vendrá el contrainterrogatorio de la defensa, que en donde podrá, bueno, a qué distancia, con qué mano disparó, en dónde etcétera, etcétera. O sea, eso ya va a ser, digamos, un papel del defensor, querer destruir esa declaración a través también de un buen interrogatorio. Bien, no sé si hay algunas dudas todavía en relación a las preguntas abiertas o narrativas. Sí, Sergio. Licenciado, una consulta. Si dentro del interrogatorio nosotros detectamos
que el testigo, la persona que se está interrogando, está mintiendo o hay algún tipo de duda de nuestra, ¿verdad? Ajá. ¿Se pueden volver a plantear las preguntas que ya se realizaron? Y ya, digamos, ahorita también vamos a ver lo que son las objeciones o la protesta de preguntas. Digamos, sí, digamos, adelantándonos un poco, las objeciones es la facultad que tienen los sujetos procesales de impugnar en ese momento o de oponerse o de protestar una pregunta que a criterio del que la protesta es ambigua, es impertinente, sugestiva, capciosa, etcétera, y no permitir que el testigo la conteste. Y si la contestó, pues ya contestada, ya no se puede retrotraer. Lo que sí se puede hacer es, al final, ya en las conclusiones, al concluir la recepción de las pruebas, al final, entonces, cuando si es abogado defensor usted, por ejemplo, ya entonces cuestionar esa declaración para que el juez de sentencia o el tribunal de sentencia no le dé valor a esa declaración, porque es contradictoria, porque es imprecisa, porque es ambigua las respuestas, porque el testigo se mostró nervioso, confundido, etcétera, 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 etcétera. Sí, Rudy. Gracias, Lic. O sea, dice Rudy que, o sea, que con preguntas claras y precisas ya no alcancé a leer más. Sí, decíamos que a través de preguntas, un buen interrogatorio se puede obtener buena información. O a través de un mal interrogatorio también puede, en un caso, fracasar. Bien, encontramos también preguntas de seguimiento. Dice, las preguntas de seguimiento básicamente dicen, orientan a obtener información más precisa sobre algo ya declarado. Ya, digamos, por ejemplo, en las preguntas que hacíamos, esas de seguimiento. Por ejemplo, en el ejemplo que yo hacía en la escena de crimen, estaba el testigo, dice, se le pregunta, ¿dónde se encontraba usted el 5 de enero de 2023? Aproximadamente a las 8 horas o 20 horas. Me encontraba en tal lugar. A una pregunta de seguimiento, ¿qué se encontraba usted haciendo en ese lugar? Pues me encontraba de casualidad, regresaba a mi trabajo y de casualidad pasé ahí. ¿Y qué pudo observar usted en ese momento? Pues yo observé tal cosa. Y así, y digamos, coherentemente y con una logicidad, llevar el interrogatorio. Hasta dejar bien claro lo que ya el testigo declaró. Bien, hay preguntas también introductorias, ya, y estas preguntas introductorias dice que se refieren a que cambian el tema o refieren el paso a otro aspecto del relato bajo examen. Ya que, digamos, queremos salirnos del interrogatorio en el sentido de fijar que el sindicado estaba en la escena de crimen y nos vamos a otro tipo de preguntas ya siempre relacionadas al hecho, pero ya pretendiendo otros aspectos. Ya, por eso son introductorias o que, digamos, cambian el tema o refieren el paso a otro aspecto del relato bajo examen. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, posteriormente al hecho que le consta, ¿qué hizo usted? ¿Ya? Bueno, él dirá, bueno, fui a mi casa, etcétera, etcétera. ¿Comentó usted lo que observó con otra persona? Sí, le conté a mi esposa lo que vi, etcétera, etcétera. Y eso pues puede en un momento dado él decir, bueno, le conté a mi esposa y pues incluso le podría oír a la esposa como un testigo referencial, que aunque realmente no va a ser de mucha, digamos, influencia en el proceso, porque es una testigo que solo conoce el hecho por referencia, no le consta. Bien, preguntas de transición.
es decir, permiten ubicar dentro de la declaración momentos de tiempo y lugares a las partes. Ya en cuanto a tiempo se refiere día, hora, lugar y lugar de la escena de crimen u otras partes de la escena, etcétera, etcétera. Luego también encontramos preguntas sugestivas. Aquí encontramos lo que son las sugestivas. Y decíamos que las sugestivas, las que sugieren o inducen la respuesta. Y ya citábamos como ejemplo las preguntas sugestivas. Por ejemplo, decirle directamente al sindicado, diga si es cierto que el 5 de enero de 2023 usted, con un arma de fuego tipo pistola, le dio muerte a la señora fulana de tal. Ahí es una pregunta sugestiva. Él va a decir sí o va a decir no. Entonces ahí prácticamente el testigo no le damos oportunidad de que sea más expresivo, sino sencillamente se va a concretar a decir sí o no. ¿Ya? O decirle, diga si es cierto que el día 5 de enero de 2023 usted portaba un arma de fuego calibre 45, marca alcohol, color negro, cacha de metal, con número de registro tal. Él va a decir sí o no. Esas son preguntas sugestivas. O si no, decirle, diga si es cierto que después de cometer el hecho, usted se dio a la fuga a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, color negro, marca Honda, etcétera, etcétera. Esas también son preguntas sugestivas. Se habla también de preguntas compuestas. Introducen varios hechos, como la que, digamos, el compañero planteó, que era una pregunta que incluían varias situaciones. Y estas preguntas no son aconsejables porque muchas veces cuando hacemos una pregunta queriendo obtener varias informaciones a la vez o al mismo tiempo, eso puede, digamos, dar lugar a que el testigo se equivoque, se confunda y no permite que dé las respuestas que se esperan. Por eso preguntas compuestas, dice, porque se introducen varios hechos en un mismo interrogatorio. Y que al final eso puede, digamos, como decía, obtenerse una mala información. Digamos, impropias, o sea, impropias porque lesionan la dignidad del interrogado. ¿Ya? Es decir, que aparte de que no son pertinentes o que no tienen relación con el caso, la pregunta pues afecta la dignidad, el decoro, la reputación de la persona que está interrogando. Imaginémonos que digamos, se está interrogando en este caso, pensemos a la víctima de un delito que atenta contra la libertad sexual y le está entrevistando a la víctima y se le diga una pregunta, por ejemplo, diga si es cierto que usted se dedica a la prostitución, ¿ya? Ahí se está dañando, se está lesionando la dignidad de la víctima que está siendo objeto de interrogación. Y que por supuesto este tipo de preguntas pues tampoco son permitidas en un interrogatorio. Las preguntas conclusivas captan una conclusión de quien interroga. Es decir, el que está interrogando asume una conclusión. Que le digan, digamos, después de que conteste el que está siendo interrogado, él puede decir, mire, señor juez, la respuesta que dio el testigo nos permite concluir que sí fue la persona que le dio muerte a la víctima. Ya él está concluyendo a través de una respuesta.
O sencillamente él puede decir, mire, la respuesta del testigo permite concluir que está mintiendo. Cosas parecidas, ¿no? Y las preguntas repetidas, como alguien decía ahí, que se podían repetir las preguntas. Una vez una pregunta formulada y contestada, ya no se puede, se podría repetir, pero no, lo más probable es que el juez no la admita. O que se oponga la otra parte y indique, mira, esa pregunta ya fue dirigida, ya fue contestada. Por lo tanto, no procede o no debe permitirse que el testigo te conteste. Entonces, eso es lo que, digamos, permite, podríamos decir, Rudy dice, la defensa o el fiscal del MP pueden decir objeción si la pregunta está ofendiendo. Sí, y lo que decíamos, más adelante vamos a hablar, sin más tiempo, hoy, lo que es la objeción o la protesta de la pregunta. Si una pregunta es, si por ejemplo el fiscal está interrogando y dirige una pregunta sugestiva, inmediatamente el defensor debe objetarla. Y debe ser inmediata para evitar a través de la objeción que el declarante la conteste. Si se puede, entonces vamos a ver eso en un momentito, lo que es las objeciones o la protesta de las preguntas. Bien, entonces le decía que preguntas repetidas, pues tampoco es aconsejable que se estén formulando, porque las mismas ya fueron contestadas, etcétera. También encontramos las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas, dice, persiguen obtener una respuesta específica. Se centran en un aspecto concreto del relato. Esas son contrarias a las preguntas abiertas. Y recordemos que las preguntas abiertas permiten una libre manifestación, una narración espontánea y libre del declarante. La pregunta cerrada, por el contrario, no permite esa amplitud, esa narración, sino que la pregunta, el declarante concretamente se va a circunscribir a decir sí o no. ¿Ya? Entonces, las preguntas cerradas muchas veces no se, por técnica o por estrategia, no se aconseja pues no plantearlas. Pero eso ya dependerá del que está interrogando. Si él considera que es importante porque le interesa obtener solo una respuesta de un aspecto en concreto, pues está bien, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de los que está interrogando. Aquí vienen las preguntas capciosas. Como decíamos, las preguntas capciosas dice que son aquellas en las que se utiliza un artificio o el engaño para confundir al declarante y ridiculizarlo. Por ejemplo, digamos, una pregunta capciosa en donde se hace incluso de mala fe o con mala intención y lo que se pretende es dejar en ridículo o el ser el hazme reír del que está declarando. Por ejemplo, les decía yo en una ocasión que pensemos que se está interrogando al médico forense que emitió el dictamen y que estuvo presente en la escena de crimen, que llegó el médico forense a la escena de crimen. Y que el abogado defensor le pregunte y le diga, señor médico forense, es cierto que cuando usted llegó a la escena del crimen encontró el cadáver de la víctima completamente desnudo y con las manos entre la bolsa. Esa es una pregunta ridícula, porque jamás va a encontrar a un cadáver totalmente desnudo y con las manos entre la bolsa. Él puede decir sí o no, pero pudiera ser que porque está muy atento a la pregunta, no se percate de que esa pregunta está siendo dirigida malintencionadamente. Y él puede decir sí o no.
O sencillamente si la capta inmediatamente, pues dirá, hasta posiblemente se reirá o le dirán, mire, eso no es posible. O si es que no es objetada. Pensemos también en otro ejemplo, en donde se está interrogando a un agente de la Policía Nacional que aprendió al imputado o que lo detuvo. Y que el defensor le pregunte y le diga si es cierto que al momento de la aprehensión del sindicado vestía un chaleco blanco con mangas de color negro. ¿Estará bien esa pregunta, sí o no? No, porque el chaleco no tiene mangas. No, porque tiene mangas. El chaleco no tiene mangas. Muy bien, correcto. El chaleco no tiene mangas. Y puede ser que la gente diga, sí, es cierto, no es cierto. Pero lo deja mal visto. Porque como ustedes dicen, el chaleco no tiene mangas. Y si imaginémonos que, otra pregunta en ese sentido, que se le diga al, digamos, al que está declarando, diga si es cierto que la víctima al momento de encontrar, ser habida o encontrada en la escena del crimen, vestía zapatos de piel de tortuga. ¿Qué piensan ustedes? Que no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden haber zapatos de piel de tortuga, porque es, ¿cómo le llaman? Porque la tortuga no tiene piel. La tortuga no tiene piel. Caparazón. Ajá, la tortuga no tiene piel. Es caparazón. Tiene caparazón. Entonces es una pregunta ridícula. ¿Ya? ¿Pueden existir estas en algún momento, licenciado? Pues sí, puede darse. Por eso es que la ley no lo permite. Y por eso es que es importante que la otra parte, por ejemplo, si es el Ministerio Público está haciendo un interrogatorio, el defensor tiene que estar atento a las preguntas que formule el fiscal para objetarlas, para no permitir que se dirijan. William, Alfredo, dígame. Sí, Ligia Ramírez dice que esas preguntas se hacen para caer en error al sindicado, sí. Aparte de error, es poner un ridículo, ¿verdad? Y también el juez debe de fiscalizar las preguntas. No debe permitir que se dirijan ese tipo de preguntas. Son testigos falsos, ahí pueden caer, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Con un interrogatorio bien formulado, fácilmente se puede detectar cuando un testigo está mintiendo y cuando un testigo está diciendo la verdad. Y si realmente después se prueba que está diciendo la verdad, pues puede ser procesado posteriormente por falso testimonio. Bien, en cuanto a las preguntas impertinentes. Las preguntas impertinentes son aquellas que no se refieren o no tienen relación con los hechos investigados o enjuiciados. Es decir, que son preguntas que no tienen ninguna conexión, vinculación con el hecho que se está investigando. Tiene nada que ver, como se dice comúnmente, con el caso. Que se le ocurre preguntar cualquier cosa menos relacionados al hecho. Por ejemplo, que le digan, mire, ¿le gusta a usted ir al estadio? ¿Qué tiene que ver que le guste ir al estadio con el caso que se está investigando? Al menos que tenga relación con el hecho. Pero si no tiene ninguna relación, pues definitivamente es impertinente. ¿Preguntas?
Sí, una observación, ahí se cae en el terreno de los sofismas, ¿verdad? Que fue una escuela en la antigua Grecia donde lo que trataba a través de la interrogación era confundir, pero en la realidad, en la práctica, muchas veces lo que se busca es la afirmación o la negación de las respuestas mediante las preguntas, ¿verdad? Así es. Yo, sí, mire, definitivamente, por eso decía yo que el interrogatorio es de suma importancia en un proceso penal, porque lo que se pretende es obtener una buena información. Es cierto que a través de un interrogatorio malintencionado también se puede hacer caer o confundir, como usted dice, los famosos sofismos, a la que hace referencia la cultura griega, en donde realmente en aquellos interrogatorios que formulaban los oradores o formulaban los grandes pensadores de esa época, ya, sobre todo en filosofía, en lógica, todos esos, a veces con preguntas así rebuscadas o mal formuladas, se hacía no solo ridiculizar a la persona que se estaba interrogando, sino también confundirla, a veces hasta obtener una confesión. Entonces, no hay más preguntas. Licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Licenciado, fíjese que muy interesante la clase del día de hoy. Bueno, y las demás, pero específicamente hoy, yo hago una comparación, un símil así, que a mí me gustan mucho las series norteamericanas. Ajá. Y fíjese que haciendo lo que usted nos decía, bueno, ahí es una serie, pues, pero yo veo que, por ejemplo, tanto la parte acusadora, sí usan mucho, por ejemplo, le dicen, mire, usted, o sea, lo que usted decía, orían al individuo, en este caso al que están acusando, lo cierran prácticamente con lo que le dicen, ¿verdad? Con la forma de preguntar. Y no sé a qué se debe que el sistema norteamericano es así de distinto al nuestro, porque usted decía claramente de que aquí no se vale, por ejemplo, a orillar, digamos, a la persona una forma persuasiva, pues, a decirle usted tal y tal cosa, ¿verdad? En cambio, como le digo, en el sistema norteamericano yo sí veo eso de que a orillar. Mire, sí, digamos, nada. Mire, sí, es cierto, hay muchas series, por ejemplo, La Ley y el Orden, el SCI, hay varias. Pero tampoco hay que creer todo lo que esas series nos indican, porque muchas veces parte de ello a veces no es real, ¿ya? Y por supuesto, cada sistema en cuanto al proceso penal es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos se aceptan los jurados, lo que aquí no se acepta. Allá, pues también en cuanto a interrogatorios tendrán su legislación aceptará algún tipo de preguntas que pudiera ser que nuestra legislación no las acepte. Y también pudiera ser que preguntas que nuestra legislación permite, la legislación de ellos no las permite. Que eso ya depende de cada sistema de justicia penal que rija en cada uno de los países y cómo esté regulada su legislación. Bien, nos quedan, a ver, sí, varios temas pendientes, entonces dejamos hasta aquí para no dejar a medias lo que es el interrogatorio directo, que lo vamos a explicar más adelante, lo que es el objetivos del interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, la finalidad, las objeciones, etcétera, etcétera. Entonces, para no dejarlo truncado, a comenzar, mejor dejamos pendiente
Y seguimos, el viernes no vamos a seguir con este tema porque tenemos la primera audiencia del grupo número 1 que va a desarrollar la audiencia de revisión de medida de coerción. Y el próximo lunes también seguimos con la segunda audiencia. Y el próximo viernes también con y posiblemente después de esas audiencias continuamos con el tema del interrogatorio. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Nuevamente, soy Jimmy. Mire, Milik, en algunos... Va a tener que cambiarse el nombre, sí. Sí, ¿verdad? En algunos sistemas, Lick, ponen la Biblia como juramento a un interrogatorio. ¿Así? Aquí en Guatemala se utiliza esa formalidad, llamémoslo así. Sí, hay una formalidad que regula el artículo 219 del Código Procesal Penal. Si usted tiene a la mano, sería tan amable de leerlo, pero no es con la Biblia. Ya, antigua 219. Antiguamente, en un momento creo que se hizo, pero sobre la Constitución. Ya, no sobre la Biblia. En algunos países sí, creo que sobre todo países de mucha tradición cristiana, posiblemente países islámicos o de otra naturaleza lo hagan. Para ser honesto, yo no sé. Pero aquí en Guatemala sí hay el artículo 219 del Código Procesal Penal, al cual usted le va a dar lectura. Existe una ritualidad para declaración. Por favor, lean. Claro que sí, licenciado. Artículo 219, protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Ahí, Domalik. Ahí, digamos, puede ser que algún tribunal, generalmente lo que hacen es que levanten la mano derecha a la altura del hombro. Rui dice algo aquí, invocando el nombre de Dios. Sí, el preámbulo de la Constitución habla de eso, en nombre de Dios. Pero también el código lo dice, y podrá invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Eso ya, si él lo desea. Pero sí, lo que es obligatorio es esa solemne protesta, que incluso generalmente, pues en un principio, algunos años, creo yo, pero hace mucho tiempo, sobre la Constitución. Se ponía la mano sobre la Constitución y, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero esto más que todo se da en el ámbito administrativo, cuando una persona es nombrada en un cargo público y que de acuerdo a la Constitución, creo que 156, 54, algo así de la Constitución, él jura que va a desempeñar ese cargo público con lealtad y de acuerdo a la Constitución. Entonces también en algunos casos los hacen levantar la mano a la altura del hombro, mano derecha a la altura del hombro y otro a veces sobre la Constitución. ¿Ya? En donde ellos hacen ese juramento de ceñir su actuación de acuerdo a la ley. Sí, licenciado, muchas gracias por las respuestas y que me disculpen los compañeros, pero son dudas que van naciendo conforme van pasando las clases, ¿verdad? Porque sí, muy importante ir conociendo todo esto. Gracias, Ligui, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el compañero Estuardo Rodas pregunta cuál es el fundamento legal de la objeción. En principio podríamos decir que la encontramos en el 86, en que puede ser el abogado defensor o el fiscal puede decir, pues, señor juez, con fundamento en el artículo 86, objeto la pregunta del fiscal, por ejemplo, si es el defensor el que está señalando, porque la misma es sugestiva. Y más del día que veamos las objeciones, vamos a
a profundizar más en este aspecto. Entonces, ¿alguna pregunta más, compañeros? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe la pregunta. ¿Cuándo estaría pasando usted las notas? No depende. Todo depende porque son 302 exámenes y que son, digamos, y hay que leerlos uno por uno. Sí, pues, disculpe. Entonces, en cuanto ya estén, yo les aviso. Bueno, es que disculpe, tengo una duda, perdone que le haga esta pregunta. Es que fíjese que yo envié mi examen en el tiempo requerido, pero no sé por qué me aparecía examen fuera de tiempo o de línea, algo así. Pero Sí, no sé si usted lo recibió. Lo que pasa es que si no se envió antes de la hora, el sistema prácticamente no lo rechaza, porque yo creo que todo, no hay ningún examen que sea, pero sí el mismo sistema hace la advertencia de que se envió 5 o 10 minutos después de la hora. No, fíjese que en mi caso no fue ni después, sino lo envié como a las 27, pero como empezó a fallar, pero total que no se pasaron 10 minutos ni 5, creo, pero mi usted no lo recibió. Sí, a la hora de revisar, si digamos no apareciera, entonces se le avisará. Bueno, sí, mi pena sería que como no sé, digamos que si no se recibió, si me puedo volver a evaluar. No, eso sí no. Eso no se puede. Bueno, licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, compañero. Buenas noches, disculpe. Sí. Diga. Gracias, licenciado. Una consulta. Para las personas que no se pudieron evaluar, el examen extemporáneo, ¿lo va a realizar todavía, licenciado? Dice que yo no he recibido ninguna solicitud de examen extemporáneo. Y de acuerdo a los reglamentos tienen que ser, primero pues tienen que hacer una solicitud de coordinación y presentar la justificación pues, por escrito porque no se pudieron examinar. Y luego de eso entonces ya fijamos la fecha del examen que debe practicar, ya debió practicarse, debe ser, la petición debe ser 2 días después de del examen y el examen 5 días después de que se realizó la prueba. Entonces yo de coordinación no he recibido ninguna solicitud de extemporáneo. Ok, gracias. Sí se envió, bueno, de mi parte sí se envió a tiempo y todo, pero voy a averiguar qué pasó coordinación porque sí ya tampoco me notificaron si había procedido o no. Siempre le agradezco, licenciado. Sí, no, a mí no me han notificado nada en relación a la... Muy bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado, perdone, disculpe, yo tengo en mente que usted extendió una carta a un grupo para una solicitud de un expediente. Sí, al grupo Quería 19... ver si no puede extender una 4, también para... Al grupo 4, 19 y 20. No, ¿sería tan amable de extendernos una al grupo 5? ¿Y por qué? Fíjese, licenciado, que nosotros hemos intentado por muchos medios conseguir un expediente, pero no lo niegan. Y nos proporcionaron uno, pero trae solo hojas alternas, no viene completo. Entonces, si nos hacen la solicitud de algo formal, ¿verdad? Porque no... Pero se las pidieron. Sí, licenciado, nos dijeron que... ¿Dónde se las pidieron? Nosotros fuimos en el MP, creo yo que están averiguando los compañeros. ¿Qué delito tienen ustedes? De lesiones gravísimas, licenciado. ¿Y qué grupo es? Grupo número 5. Bueno, a través de Javier les vamos a informar. Perdón, licenciado. Que a través de Javier se le va a informar.
Vaya, muchas gracias, licenciado. Somos el grupo número 5, lesiones gravísimas, por favor. Muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, Feliz noche. buenas noches. William Alfredo. Bueno, que tengan una feliz noche, buen descanso. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Feliz noche, Lick. Hasta luego. Buenas noches. Licenciado, solo tengo una pregunta, no sé si me puede apoyar. Yeah. En la audiencia de revisión de medidas de coerción, ahí también se da la reforma del auto de procesamiento. Si se piden las dos cosas, sí. Usted puede hacer la reforma, a veces, generalmente, es una sola audiencia donde se piden ambas, reforma y revocatoria. Y a veces solo, si se busca solo la reforma, pues la audiencia será solo para la reforma. ¿Ya? Pero muchas veces la misma reforma trae como consecuencia la revocatoria de lo otro. De las medidas de coerción. Ajá. Ok, muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.